Hola, buenas tardes, bienvenidos a Top Beauty. En esta ocasión nos acompaña el doctor Víctor Moreno Palacios con el tema de rejuvenecimiento vaginal láser. Sí, bueno, Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? bien, nada más no soy Palacio, soy Palacio, nada más tengo uno. Pero buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a hablar de este tema. Eh, el rejuvenecimiento vaginal es un tratamiento que más o menos tiene más de 25 años aquí en México, en otros países a lo mejor un poquito más, pero es la alternativa de tratamiento para los pacientes que tienen incontinencia urinaria que no son quirúrgicas y que se pueden tratar con este método en el consultorio sin anestesia y sin molestias. El rejuvenecimiento vaginal es con un aparato de láser CO2 que emite una luz que trabaja a través de la radiación y en el principio físico del movimiento de electrones, que son los que le dan energía en las diferentes órbitas según el núcleo. Entonces esa transmisión de energía se hace por emisión de radiación. Es una luz amplificada, emisión por radiación, que eso hace que organice toda la energía que nos va a transmitir calor, y el CO2 trabaja tanto como el erbium en agua. Entonces, esas son las características de los dos. Las indicaciones o el mecanismo de acción del láser en situaciones, en este caso, el área ginecológica, lo que hace es estrechar, para fines prácticos, la vagina, que tiene una longitud de 8 a 12 centímetros, y al tú aplicar esa energía a través de la mucosa vaginal, lo que haces es retraerla. Este láser trabaja en 360 grados, y eso quiere decir que abarca toda la extensión de la vagina, realiza orificios. Esos orificios, la energía traspasa la mucosa hasta llegar a donde están los fibroblastos, y eso va a causar la producción de más elastina y colágena. Además, estimula la vascularidad, lo que va a dar más oxigenación al tejido, va a dar esa retracción, y los pliegues que se perdieron por los partos, por las relaciones sexuales, por los esfuerzos, por la obesidad, se vuelven a reconstituir a la edad de la etapa reproductiva. O sea, cuando tú llegas a la menopausia, por ausencia o por falta de hormonas y por el uso de la vagina, llámese parto, llámese relaciones, llámese lo que sea, se van perdiendo esos pliegues naturales fisiológicos en la mujer. El láser los vuelve a reconstituir, forma pliegues, con la mayor oxigenación aumenta el grosor de la mucosa de la vagina. La mucosa es todo el tejido que hay ahí, y le da mayor nutrición y mayor hidratación, mejora las relaciones sexuales y la incontinencia urinaria de paso, con los dispositivos que tenemos al alcance, que ya vienen incluidos en el equipo de láser CO2. Tiene sus indicaciones especiales, y existen otras alternativas que se pueden utilizar en vagina, como es el HIFU, que es el ultrasonido focalizado de alta intensidad, que tiene otro mecanismo de acción, así como la radiofrecuencia y como los láseres que se utilizan en rostro, en cara, en cuello, en abdomen, que tienen otra profundidad, otra potencia, otra pulsatilidad y otra amplitud de energía de láser. Ok, ahora hablando de que mejora el tejido y mejora la lubricación, ¿esto podría ser tratado después de una persona que tuvo cáncer y que por ello uno de los efectos secundarios es la resequedad vaginal? Este es un tema controversial, porque cuando hay un cáncer, hablando específicamente del de mama, habría que buscar en el histopatológico de ese cáncer de mama si hubo receptores positivos para estrógenos. En ese caso no deberías de administrar estrógenos orales o vía vaginal, teóricamente. Sin embargo, en la práctica y en la literatura se ha visto que no influye que tú apliques hay tipos de tres estrógenos. Uno es el estradiol, otro es la estrona y otro es el estriol. Hay un cuarto estrógeno que es el estretol, y que ese
se obtiene de la placenta de una embarazada. Esa no se ha estudiado mucho, pero ya sabemos que se produce durante el embarazo y tiene otros efectos. Entonces, el estradiol es a nivel sistémico, cómo actúa, mejorando los tejidos en el interior de la economía corporal. La estrona tiene otros efectos que debe estar en equilibrio con el estradiol, y el estriol tiene su mejor efecto en la vagina. Entonces, tú podrías aplicar estriol en vagina, eso está publicado, no lo digo yo, en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, aunque tengan receptores positivos de estrógeno, porque el estriol actúa a nivel local y no afecta a nivel sistémico, en teoría. Entonces, la alternativa, que es el rayo láser CO2 o el HIFU, es que evitas aplicar el estriol vaginal y utilizas el HIFU o el láser CO2, que a nivel local te va a restituir la funcionalidad, la fisiología de la vagina, pero no te va a mejorar ninguna estructura de cuello, de cara, de abdomen, etcétera, porque nada más actúa en vagina. Claro. Entonces ahí tienes que utilizar otros tipos de láseres. Claro. Pero como la menopausia tiene un cuadro florido de síntomas por ausencia de estrógenos, tú tienes que corregir también esa parte sistémica, no nada más a la paciente le vas a corregir el ambiente vaginal. Claro. Tienes que corregirle muchas cosas, los bochornos, la resequedad de piel, la depresión, la ansiedad, la caída del pelo, las uñas quebradizas, todo lo que platicamos algún día. Eso tienes que dar tratamiento sistémico. Si no es con estrógenos, porque la paciente tuvo cáncer de mama, hay otras alternativas que puedes utilizar y que mejoran el estado sistémico de la paciente en la menopausia. Te comentaba ayer o antier que las mujeres, 12 o 13% de ellas, no tienen ningún síntoma de menopausia. Hay más de 40, 45 síntomas de menopausia. Algunas tendrán 3, algunas tendrán 5, otras 10 y otras ninguno. En esas pacientes tú dirías, bueno, no voy a dar tratamiento porque no tiene ningún síntoma. Pero ya vimos todo el efecto que tiene antienvejecimiento las hormonas y del estado de salud a nivel celular en todos los órganos, aparatos o sistemas. Entonces, en el 2002 se publicó un estudio que se llama Women's Health Initiative, donde se estudiaron un grupo de pacientes. Entre las características o lo que se buscaba en ese estudio era el efecto de las hormonas en cuanto al cáncer de mama, entre otras cosas, también a nivel cardiovascular, trombosis, etcétera, y otras cosas que se estudiaron. Pero centrándonos al tema del cáncer de mama, se vio que dando hormonas, en este caso el Premarin, que es una marca comercial que tiene 10,000 años, son estrógenos equinos conjugados que vienen de la yegua, de la orina de la yegua, del animal, y combinadas con el acetato de medroxiprogesterona, que es una progesterona, y se estudiaron, se dividieron en grupos a las pacientes que se les dio nada más estrógeno, o sea, el Premarin, a otro que se les dio el Premarin con el acetato de medroxiprogesterona, que en México la marca comercial es Provera, y a otras que se les dio pura progesterona, y a otras que nada más se les dio placebo, o sea, que no se les dio nada. Y se compararon los resultados. El estudio se tuvo que cortar antes de tiempo porque aumentó la incidencia del cáncer de mama en aquellas pacientes que recibían hormonas. ¿Okay? Entonces se pensaba que el responsable directo del cáncer de mama era el estrógeno, o sea, el Premarin, pero resulta que el efecto deleterio para proliferación del cáncer de la célula mamaria era el acetato de medroxiprogesterona y no el estrógeno. Okay. Entonces ahí cambió radicalmente la idea, pero todo vorágine de información se hizo pública en todos los medios y las pacientes tuvieron temor de recibir hormonas por las publicaciones del WHI, el estudio, que después se hizo
un reanálisis del estudio donde se vio que tenía sus sesgos en el diseño. O sea, que se eligieron pacientes mayores de 60 años que tenían enfermedades crónicas degenerativas, que tenían una patología de base como diabetes, hipertensión, fenómenos tromboembólicos, etcétera, etcétera. Y eso no era un estudio bien diseñado y no podía darnos resultados reales de lo que fue eso. Entonces, pero eso ya no le quitas la idea a las mujeres de recibir las hormonas, porque ya se publicó que causaba cáncer directamente las hormonas y por eso no quieren recibir. Entonces, otra vez retomar la información y educar a la paciente y decirle no temas, si yo te doy estas hormonas no te va a pasar nada. Tu cáncer es, gran parte de los cánceres es genético, que vienen de tu rama paterna, rama materna, tus antecesores, y esos genes los traes entre tus 46 cromosomas, en el brazo del cromosoma 19, etcétera, etcétera. En cada gen tienes la información de una patología que tienen tus parientes, que no necesariamente vas a desarrollar, simplemente es tu estilo de vida el que va a disparar ese gen para que se active y produzca la enfermedad, cualquiera de las enfermedades, no nada más del cáncer. Entonces, para volverlas a educar a las pacientes y que acepten recibir hormonas, pues no ha sido fácil el camino durante tantos años. Pero lo que siempre les menciono en la consulta es, ¿prefieres sufrir 20 años de los síntomas de climaterio, 30 años, 15 años, 10 años, que recibir hormonas? No, pues no. Realmente no. Entonces, usted me garantiza de que no me va a dar cáncer. No, yo no te garantizo nada. Yo lo que te digo es que la hormona natural o bioidéntica no te va a generar cáncer. Pero el láser en sí podría ser una alternativa a aquellas que no quieren tomar lo que serían las hormonas para volviendo restablecer. al tema del láser, esa es una alternativa, pero te digo, vas a mejorar localmente la atrofia vaginal por la menopausia. Pero tú necesitas... Sería un tratamiento integral, ¿no? Las hormonas más lo que sería el láser. Así es. Y en el caso de la incontinencia, por ejemplo, ¿cómo actúa el láser o qué porcentaje de mejoría hay alrededor de una sesión? Se clasifica la incontinencia urinaria en dos tipos. Incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la que se emite o la salida de orina con los esfuerzos, estornudar, subir una escalera, toser, etcétera, y de ahí parte la base de decir, bueno, es una incontinencia de grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos o de pequeños esfuerzos. Si es una incontinencia de grandes esfuerzos, es decir, que tienes que hacer un esfuerzo grande y se te sale un poquito la orina, lo relacionas con la caída de la vejiga, entre comillas. Entonces, una incontinencia de grandes esfuerzos, tienes la vejiga un poquito caída. Una incontinencia de pequeños esfuerzos, probablemente tengas un cistocele, que es, así se denomina la caída de la vejiga, un grado 3, en donde el láser no está indicado, ni te va a servir. Entonces, hay solamente cirugía. Hay cirugía, tienes que hacer una colpoperineoplastía, una colporrafia anterior, posterior, perineoplastía, etcétera, etcétera. Pero sí, el láser se aplica en incontinencias de grandes esfuerzos o de medianos esfuerzos y un cistocele grado 1 o 2, te puede funcionar. La mayoría grado 1 te puede funcionar bien con las 3 sesiones de láser y tal vez un refuerzo en promedio al año, una vez, una sesión, y con eso corriges. Y sobre todo, pues, el otro beneficio que te mencionaba es que hay relaciones sexuales más satisfactorias, porque estás estrechando la vagina. Claro, hay menos laxitud, ¿no? Es menos laxitud y la sensación de placer es mucho mayor. ¿Eso a partir de qué edad aplica si solamente lo hablamos en cuestión de mejoría en las relaciones sexuales? No, eso puede ser, depende de la mecánica o el desgaste o la laxitud que tenga la vagina, porque puedes tener una mujer que ha tenido 8 partos a los 30 años, bueno, o 35, pues ahí sí, desde entonces puedes ya aplicar el láser. Entonces no hay una edad así específica.
En mujeres, perdón, que no han tenido partos vía canal vaginal, que alguna vez tuvieron alguna cesárea y están alrededor, no sé, entre los 30 y los 45, Ajá, ¿es aplicable? ¿Y qué mejoría hay? este, eh, pues sí es mejora, porque ahí tienes que preguntarle a la paciente de la esfera sexual, porque probablemente no tiene incontinencia, porque fue cesárea y porque no ha habido partos, entonces tal vez no tenga incontinencia y no tenga caída de vejiga. Y lo único que quiere es una satisfacción sexual, mejorar sus relaciones sexuales, el desempeño, el resultado, y puedes utilizar el láser perfectamente. Y por ejemplo, si soy una paciente o cualquier persona viene con la inquietud de decirte, oye, ¿sabes qué? No sé, a mí me gusta la cirugía. Me he hecho algunas cirugías plásticas y Sí. solamente como preventivo es posible utilizarlo, aunque no tenga ningún problema con la satisfacción sexual o no tenga ningún problema con incontinencia, solamente como un tratamiento preventivo, ¿cuántas sesiones y si aplica? Puedes hacerlo, pero no es lo correcto, porque vas a hacer el procedimiento, vas a estrechar la vagina y a lo mejor te da un resultado contrario, porque la paciente tiene su vagina bien. ¿Te Entonces, refieres que el resultado contrario podría ser dolor al tener relaciones sexuales? estrechez, ¿Y eso provocaría alguna molestia? pues las relaciones no serían satisfactorias, porque el pene, si el pene de la pareja es muy grande, la va a lastimar. Ok. Entonces, No aplica para términos de vanidad entonces. pudiera aplicar, pero bueno, ya es cuestión de comentarlo, platicarlo con la mujer, con la paciente y decirle, mira, tú estás así, en esas condiciones. Realmente no está indicado el láser en ti, pero si tú quieres, pues tú sabrás, porque son temas tabús que no los puedes hablar abiertamente, pero tienes que hacerlo como ginecólogo, como responsable. Tienes que decir, a ver, ¿tu pareja tiene el pene grande? ¿Lo tiene grueso? ¿Cuánto mide? Etcétera, en erección, para saber. Ahora Claro. pásate, te voy a explorar, te voy a poner el patito, el espejo vaginal, y voy a ver la elasticidad, el grosor de la mucosa y la capacidad de la vagina, y entonces ya platicamos. ¿Es posible que tenga algún problema o envejecimiento prematuro aún si no ha tenido partos vía canal vaginal? No hablaría yo tanto de envejecimiento, porque en realidad no es envejecimiento, es desgaste. Ah, ok. Es desgaste. El envejecimiento se daría por insuficiencia prematura de ovario, que es menopausia prematura. Okay. Pacientes que tienen la menopausia a los 30 años por alguna razón, que habría que investigar, a partir de que ya no produce hormonas, empieza el envejecimiento. Okay. Entonces las células se envejecen, pero ahí ya es otro tipo de tratamiento. Prácticamente se Hormonal. tendría que considerar en base a la exploración ¿Sí? para saber si es candidato o no a un láser, pero también se habla de rejuvenecimiento de área íntima láser, que también incluye Sí. la despigmentación y este tipo de cosas. ¿Esto sí puede ser para cualquiera? Sí, ahí sí porque estás hablando de otro objetivo, ¿no? Y en cuanto a la insuficiencia ovárica prematura, menopausia precoz, pues tienes que tratarla del antienvejecimiento, o sea, tratamientos antienvejecimiento que incluyen tratamiento vaginal, PRP, que son plaquetas, que centrifugas y haces un concentrado y mejora el tejido, o el ácido hialurónico, o puedes utilizar cualquier otro elemento auxiliar que te va a mejorar el ambiente vaginal. Pero lo más importante en esas mujeres es restituir las hormonas que ya no producen, que eso es la menopausia. En cuanto a la pigmentación, en cuanto al vello corporal, el vello facial, se utilizan diferentes tipos. Hay un sinfín, tú conoces, tú estuviste en ese ambiente, los diferentes aparatos que hay radiofrecuencia, HIFU, el Erbium, el Mona Lisa Touch para vagina, el diodo, Fraccionado. el fraccionado, el láser pulsado, el láser continuo, el picoláser, la alejandrina, lo que tú quieras, el Morpheus 8, pues tú sabes, ¿qué más te puedo decir? Tú eres una experta en eso. Entonces,
Pues realmente tienes que ver qué es lo que quiere la paciente, qué necesita, y eliges el tipo de aparato que tienes y que puedes combinar uno con otro. No exclusivamente utilizar el láser. Puedes reforzar con el HIFU. Ahorita platicaste de la silla electromagnética para incontinencia, que eso es, como su nombre lo dice, es una función electromagnético que te da contracciones, miles de contracciones por segundo, porque tú con los ejercicios que se llaman de Kegel, que es estar apretando el periné en tu casa o cuando vas a hacer pipí y eso, pues es una contracción cada, no sé, cada 2 segundos, cada 3 segundos, y el aparato electromagnético de la silla te da 1000 contracciones en un minuto, ¿no? Sería prácticamente como sería la gimnasia pasiva a nivel corporal en otras zonas del cuerpo, ¿no? Pues más o menos, sí, digo, guardando las distancias, pero sí. Entonces, en vagina lo que tienes, hablando del láser CO2, es rejuvenecimiento vaginal, que dicen que no es correcto el término, y el tensado vesical para la incontinencia, que su efecto puede ser duradero. Cada paciente es diferente, no puedes establecer de rigor un parámetro, decir, todas van a necesitar un retoque dentro de un año. No, hay algunas que a los 6 meses tienes que darle otra sesión de láser, o a los 8, o algunas duran 2 años, entonces tienes que ir viendo, ¿no? Súper bien, era justamente donde quería llegar, para hacerte una pregunta de ese tipo. ¿Cuántas sesiones? Por decir, tú dices, una paciente necesita 3 sesiones, ¿con qué frecuencia? ¿O qué tan periódico es una sesión? ¿Qué diferencia de tiempo hay entre una sesión y otra? Está establecido que puede ser cada mes, o cada 40 días, o cada 45 días, dependiendo la fuente literaria médica que tú consultes. En mi experiencia, yo doy las sesiones cada 30 o cada 40 días. Eso es lo que necesitas. Y como te digo, el refuerzo puede ser a los 8 meses al año, a los 2 años o 3 años. Y ese refuerzo del que hablas, por ejemplo, si tú aplicaste 3 sesiones en una paciente, sí. ¿El refuerzo es idéntico en 3 sesiones o refuerza solamente con una? ¿O depende del caso? No, o sea, para refuerzo, dices tú, Ajá. Es una nada más. Okay. Una sesión en todos los casos. Entonces, y si no tienes, porque también hay que ver ese aspecto, para pagar esos tratamientos, tienes la alternativa, la opción de utilizar el HIFU. Y el HIFU es más económico. ¿Y entonces, en cuestión de resultados? Muy buenos. Casi podíamos igualarlos a los de un CO2. Pudiera ser, nada más que en el HIFU, utilizado donde tú quieras, en cara, en vagina, lo que quieras, no puedes dar muchas sesiones porque te produce fibrosis. Ok. Entonces no es conveniente estar repitiendo sesiones de HIFU. ¿Tiene algún efecto secundario? ¿Hay alguna contraindicación? Sí, hay contraindicaciones en el caso del HIFU o de la radiofrecuencia, que es más superficial. Los pacientes que tienen marcapasos, esa es una contraindicación. Pacientes que tienen trastornos de la coagulación, ese es otro. Pacientes, no puedes aplicar HIFU en tiroides. Pues básicamente eso es lo que más. O pacientes que tienen heridas infectadas, tampoco puedes utilizarlo. Pero es muy noble y generalmente no hay tantas contraindicaciones y puedes utilizarlo pues en la mayoría. Nada más corriges las enfermedades de base primero y luego das el tratamiento con HIFU. Pero esas son las zonas que no puedes. O sea, son contraindicaciones absolutas, son esas. Sí, claro, como cualquier equipo que tiene una corriente eléctrica. Exacto, que no se puede poner en un marcapasos. Es correcto. Ok. ¿Y en el caso del periodo de recuperación? Depende del método que tú Por decir, utilices. si utilizaras láser CO2 fraccionado vaginal. No, vaginal es muy noble también. Y la recuperación, a la paciente le dices que no tenga relaciones previamente, que no tenga sangrados y que no tenga un viaje próximo, si es en el verano a la playa o donde tú quieras, porque no tiene caso darle el tratamiento porque se va a ir y se va a querer meter a la alberca y al mar, etcétera. Pues no, lo programas después. Le das la aplicación de láser en una sesión, etcétera,
y le dices que en una semana no debe de tener relaciones. Pero por decir, puede hacer su vida normal. Normal, ¿no? sí. Pues Esfuerzos, trabajar. Sí, ella sale caminando del consultorio. ¿Y el nivel de dolor? Muy poco, porque pues, te digo, no se necesita, no se requiere anestesia, porque la profundidad del láser va a las capas superficiales. Si fuera a capas profundas, donde ya llegas al músculo o a la aponeurosis, ahí sí hay molestia al recuperarse, hay más dolor, entonces se recupera más lentamente. Okay. En el caso del HIFU, HIFU, ¿es igual el tiempo de recuperación? El HIFU tiene la característica de tener diferentes profundidades, tiene diferentes transductores. Entonces puedes tener de 3 milímetros de profundidad, de 4.5 milímetros, hay de 1 milímetro, hay de 1.3 milímetros, 1.5 milímetros. Depende en qué zona quieres actuar, si quieres actuar en la epidermis, en la dermis superficial, en la dermis profunda, en la grasa o en la fascia aponeurótica. Es la profundidad de penetración de cualquier aparato, llámese HIFU o láser. Por ejemplo, si tú comparas un láser Herbio con un láser CO2, el láser CO2 tiene mayor profundidad, llega hasta 4 milímetros, y el láser Herbio 1.8. Entonces, porque el Herbio es para otras indicaciones, para imperfecciones faciales, manchas, etcétera. Y el láser en cara, por ejemplo, necesitas más profundidad en cicatrices traumáticas, en cicatrices por acné, por otras razones. Para manchas hiperpigmentadas también tiene que ser más profundo. Entonces el rayo penetra más. Claro. Lo mismo sucede con el HIFU. Entonces hay muchas técnicas, muchos aparatos, y dependiendo de lo que quiera el paciente, pues eso es. Pues es como el, por ejemplo, si tú tienes en cara, que el cejo, el entrecejo, que los ojos, etcétera, pues lo que más te funciona es el Botox. Si tú vas a querer que tu surco nasogeniano desaparezca, o le quieres dar más volumen a tu nariz o a los labios, ácido hialurónico. Si tú quieres la textura de la piel y mejorar el entramado de la epidermis superficial, la epidermis, el láser CO2. Entonces vas viendo qué es lo que tú quieres, ¿no? Claro. Entonces, por eso hay radiofrecuencia, por eso hay HIFU, por eso hay láser, y de los láseres hay un montón de neodimio YAG y de Herbio y de CO2 y de lo que tú quieras. Entonces, pues depende qué es lo que quieras. 1, 2, las indicaciones precisas de cada alteración que tenga la paciente, y 3, la economía del paciente. Entonces, tú vas a estudiar esas 3 cosas para saber qué tipo de tratamiento le vas a dar a la paciente, porque quieras que no, debes de ver la economía del paciente. Claro, si no tiene caso no va a poder adquirirlo. Exacto, y de nada sirve la recomendación. Y además pues, se trata de ayudar, no de perjudicar. Claro. ¿No? En el caso del rejuvenecimiento vaginal, ¿considerarías que es una alternativa a la cirugía si no hay un problema severo? Si no estás involucrando el cistocelio, la caída de la vejiga, la incontinencia urinaria, y nada más quieres reforzar la vagina, es una alternativa a la cirugía, porque la opción es o te operas y haces una colpoperineoplastía, que es diferente a la colporrafia, aunque unos lo ven igual. Colporrafia anterior y colporrafia posterior ya implica entrar en la fascia endopélvica, en la fascia que sostiene la vejiga, y reforzar los ligamentos que sostienen la vejiga y el recto también. Eso es una colporrafia. Colpoperineoplastía es colpo vagina, perine, plastía. Es hacer una plastía de la zona genital externa y la vagina. O sea, estrecharla. Porque la señora, la paciente, quiere mejores relaciones. Entonces lo puedes hacer. Pero es más práctico hacer el láser vaginal, porque es una paciente que nada más va a querer eso, y ahí da buenos resultados. ¿Para qué te metes a quirófano a operar? Claro. Y hablando en economía,
¿Qué es más viable? ¿3 sesiones de láser versus la cirugía? ¿O más o menos están en el rango? No, depende porque también, pues es como todo, a qué clínica te vas a ir, a qué hospital te vas a meter. Si te vas a meter al Grupo Ángeles o si te vas a meter a la clínica Juan Pérez, pues te vas a ahorrar mínimo la mitad Bueno, contigo. de médicos. No, estoy hablando Ok. de hospital. Los honorarios médicos son los mismos. Entonces, si tú vas a hacer un láser vaginal, en promedio está a 10,000 pesos la sesión, como te mencioné. Durante 3 sesiones son 30,000 pesos, que pueden ser cada 35, 40 días, cada 30 días. Eso es lo que sale. Y más el hospital, que un hospital por hacer ese procedimiento, que no necesitas hospital para el láser, pero para la operación que tú dices, vas a gastar en los honorarios y en el hospital. Entonces, un hospital que es una estadía de un día nada más, te opero hoy y mañana te vas, si vas a una clínica que no sea de las más lujosas, que no sea un hospital grande, etcétera, igual te puede salir en 10,000 pesos el hospital. Prácticamente sería el doble de lo que sería una sesión de láser. No, porque el doble son 10,000 pesos. O sea, el hospital, 10,000, 12,000 pesos. Una sesión de láser, 10,000. 3 sesiones, 30,000. Ya, ok. Entonces, pues depende. Si te vas a un hospital grande, el hospital te va a cobrar 25,000, 30,000 pesos por el hospital. Mínimo. Entonces, pues sí, ahí tienes que ver todo eso, pues según el tipo de la paciente. Entonces, pacientes potencialmente económicamente suficientes, pues sí pueden pagar donde sea, en cualquier hospital. Pero en México tienes el 92% de población que es de la media para abajo y un 8% de ricos. Entonces, pues es... Vayan por su sesión láser entonces. sí, sí, y claro, digo, los honorarios se manejan de acuerdo a los pacientes también. No es una posición fija, puedes ser flexible. Si quieres ayudar como médico, si quieres ayudar a la gente, pues les haces descuento sobre los honorarios, no sobre el hospital, porque no es tuyo el hospital, pero sí puedes bajar los precios según las posibilidades del paciente. Muy bien. Y pero te digo, hay opciones de aparatos, o sea, no tiene que ser el láser, porque un aparato de láser, pues ya sabes lo que cuesta, pero claro, para que sepa la gente, un aparato de láser te puede costar 2,500,000, 2,300,000, 1,800,000, y el HIFU te puede costar 400,000, te puede costar, y es una buena opción, y se cobra menos. Claro. Entonces también tienes esas opciones. Hablabas de poder intercalar lo que sería el HIFU y el láser, Sí. por ejemplo, un fraccionado. Sí, ¿En qué casos se aplica? En todos, porque son refuerzos, o sea, estás transmitiendo la energía. Lo que hace el HIFU es ondas de ultrasonido, específicamente en el sitio a tratar. Entonces esa transmisión es selectiva y el poder te lo da el aparato, ¿no? Sí. En el caso del láser, que puede ser fraccionado, pulsado, continuo, lo que tú quieras, tú instalas y pones el software del aparato como tú quieres, a la frecuencia que tú quieres, a la amplitud del pulso, a la lonja, no estamos hablando de pescado, ¿verdad? A la longitud de onda, que puede ser de 1064, de 550, etcétera. Eso te da la amplitud entre pulso y pulso que emitas del rayo láser, y va a depender de qué zona anatómica estés tratando. Entonces, pero eso ya son cosas técnicas, pues, que la gente no tiene que saber. Pero te digo, hay alternativas de aparatos, así como en la cara, que dices, el láser, sí, pero me va a salir tanto. Bueno, pues tienes el Dermapen. Pues el Derma tiene las agujitas, que te va a costar más barato, tienes buenos resultados, etcétera, etcétera. Entonces, bien, los hilos faciales, que son caros, entonces, y se te va a volver a caer todos los tejidos, y hay que volver a poner los hilos, y hay que gastarle otra vez, y aunque sean de alta reticulación o sin reticulación, la densidad o sea, hay muchas cosas, ¿no? Lo mismo
la duración del Botox y la duración del ácido hialurónico son diferentes, Claro. o del PRP, del plasma rico en plaquetas, son diferentes. Entonces, el ácido hialurónico reticulado pues te da mayor densidad porque quieres más volumen, etcétera. Pero si no quieres pues, ácido hialurónico que no sea reticulado porque no necesitas volumen, entonces utilizas. Entonces hay indicaciones de cada cosa, ¿no? Pero en esta área pues debes de conocer, tienes que estudiar, tienes que ser un experto, porque no cualquiera puede aplicar si no estás preparado para hacerlo, porque puedes causar accidentes en el paciente. El láser emite calor, el HIFU emite calor. Si no calibras y pones tu programación del aparato para cada procedimiento, ya lo debes de tener programado, tanto de watts, tanto de hertz, tanto de amplitud, tanto de longitud de onda, tanto de todo eso, cuántos milisegundos, los stacks, los disparos, etcétera. Ya, voy a hacer ¿qué te gusta? Un láser de piel. Ah, bueno, le voy a meter baja potencia, porque si no, le voy a perforar hasta la lengua. O le voy a dejar una pigmentación severa que le va a costar un montón de tiempo en quitársela. Exacto, porque tienes que ir a la zona anatómica donde están los melanocitos. Los melanocitos son los que te dan pigmentación. Pero si quemas, te da el efecto al revés. Claro, vas a estimular más. Te pigmenta más. Entonces, pues hay un chorro de cosas que se tienen que saber. Bueno, dirías en resumidas cuentas que el láser es una alternativa segura a las personas que tienen miedo a la cirugía y tienen pequeña incontinencia por esfuerzo. Mediana o pequeña. Ajá. Una caída de vejigo de grado 1, máximo grado 2. Y la otra es que tienes que ver si el paciente tiene contraindicación para la anestesia, pues es una gran ventaja que se haga en consultorios sin anestesia. Claro. Entonces, en esas pacientes que tienen problemas cardíacos, que tienen problemas de alguna índole, que son de riesgo alto cardiovascular, pues es una elección excelente. Claro, además del tiempo de recuperación y que menor riesgo de infección porque no hay heridas abiertas, ¿cierto? Así es. Entonces, pues yo creo que es un buen método. La gente está empezando a conocerlo en ciertos estados de la República. Hay otros estados más avanzados que ya tienen años haciendo estos procedimientos, pero pues hay que ir extendiendo porque los beneficios son obvios, ahí están, son claros. Entonces la paciente no debe de tener miedo a tratamientos en manos expertas. Claro, además también es adecuado porque podemos llegar a cualquier nivel socioeconómico en el caso de la tecnología apropiada y que el médico haga una buena recomendación. Así es, pues sí, esa es la verdad. Entonces, pues hay sus indicaciones, no todas son para láser C2, no todas son para HIFU, no todas son para radiofrecuencia, no todas son. Tienes que saber a cada quien, porque el tema de la despigmentación, todos se imaginan, pues yo he tenido pacientes que me dicen, ay, ¿en cuántas sesiones me vas a despigmentar? ¿En una o en dos? Digo, pues es que depende del tipo de fotopiel que tienes, si es 1, 2, 3 o 4. Si tienes un tipo 4, ni en 15 años te voy a despigmentar, ni con el aparato que me llames, ¿no? Claro. Pero pues eso tienes que explicárselo a la paciente y decirle, no tiene caso que te lleves 50 sesiones de tal aparato, porque imagínate lo que te vas a gastar y no vas a recibir el resultado que tú esperas. Exactamente. Hay que ser honesto. Claro. Sabes que cuesta mucho despigmentarte, a pesar de que le pones el ácido tranexámico y le pones el retinol y le pones lo que se te antoje, no se despigmenta, se despigmentan muy poco. Bueno, además también tiene que considerar que las pacientes tienen que ser disciplinadas y no como cuando se hacen un tratamiento en la cara, te dicen que no van a ir a la playa, se hacen un fraccionado y se van a la semana, ¿no? Ese es otro problema. Yo creo que el 50% tiene que hacerlo el paciente también en cuanto a los cuidados y las indicaciones médicas. Sí, porque hay cuidados antes y después del procedimiento. No es, ya me lo hice, ya puedo hacer lo que quiera, no. Exacto. Entonces tienes que ver eso, los tratamientos faciales o en la vulva, donde vas a despigmentar o vas a hacer un lifting o vas a hacer lo que tú quieras, necesita anestesia, porque ahí sí duele. Es de las zonas más inervadas quiere decir que tienen más terminaciones nerviosas, son más sensibles, y debes de aplicar un anestésico en base a tetracaína, que es de depósito, no es lidocaína ni gilocaína, es tetracaína, que es tóxica
y hay que saber cuánto se le pone y lo tienes que poner media hora antes del procedimiento y tienes que ocluir la anestesia para que se absorba y entonces ya puede ser el procedimiento. También tiene que ver el tipo de lencería que utilizan posterior y el nivel de fricción. Sí, es correcto. Todo eso lo tienes que educar al paciente y tienes que dar todas esas instrucciones, no nada más es hacerle el método y ya, ahí te ves, haz lo que quieras, pues no. Sí, claro, porque al rato culpan al médico y en realidad fue falta de disciplina o de seguir las instrucciones posteriores al procedimiento. O falta de información del médico. Bueno, por eso estás aquí, para que nos informes. Claro que sí. Que la gente ya lo deje de ver como un tabú y las mujeres que tienen algún problema tengan la capacidad de hablarlo y que sepan que tienen que acudir con un especialista. Sí, y no con cualquier clínica o cualquier médico que no tiene tanta información. Y el procedimiento es sencillo porque el aditamento, vamos a tomar esta pluma y es un aditamento más grueso que esto, redondo, que va disparando, como se va introduciendo a la vagina, está graduado como si fuera una regla y vas avanzando cada medio centímetro, cada centímetro de acuerdo a la penetración y conforme vas avanzando va disparando. El láser tiene un prisma aquí en el extremo, ese prisma es el que transmite el rayo láser en 360 grados. Entonces vas avanzando y vas disparando, vas avanzando a un ritmo lento hasta el fondo de la vagina y después vas de regreso, haces lo mismo, no tienes que estar girando la pieza de mano, no la tienes que estar girando y lo extraes, y eso es todo el procedimiento. En el HIFU va rotando porque tiene automáticamente, ese sí necesita estar rotando porque el dispositivo está nada más en la parte superior y tienes que darle a toda la circunferencia de la vagina, entonces vas disparando así. Tú vas haciendo que gire la pieza de mano. Ah, ok. Es automático, tú no lo estás girando. Entonces va girando conforme vas y ya te vas metiendo y haces el procedimiento. En donde no, la diferencia es que aquí arriba está la uretra, por aquí hacemos pipí, por aquí sale la orina. Y como el diodo o el dispositivo está aquí, transmite la energía hacia arriba. Si yo lo pongo aquí y puedo quemar el conducto de la uretra y la paciente va a orinar sangre y se va a asustar. No le pasa nada, pero eso puede ser. Entonces, este aparato que está programado en el software de todo la aparatología que tengo ahí, tienes ya programado, tiene como un reloj en donde no cubre los 360 grados, sino que se queda del 10 al 340. O sea, de la parte de la uretra la deja libre. Oh, súper bien. Entonces, pues evita el riesgo de la quemadura de la que hablas. Hace función, exactamente. Entonces, como te decía, el HIFU tiene una profundidad, los cabezales, de 3 milímetros o de 4.5 milímetros en el caso de la vagina. Para piel y eso hay de 1 milímetro, como te dije, 1.5, etcétera, etcétera. Entonces depende de la profundidad, porque todo esto de la física va en base a la transmisión del calor. Entonces, el calor te estimula la producción de elastina y colágeno por los fibroblastos y eso hace que se restituya la capacidad de la piel para regenerarse. Entonces, todos actúan en eso, pero si quieres un láser superficial en donde vas a nada más restituir la textura de la piel, estirarla un poquito, etcétera, pues la opción del Erbium, por ejemplo. O un CO2 fraccionado no ablativo. Exacto, no ablativo. ¿Qué quiere decir ablativo? Que no corta, su penetración es menor, superficial. No evapora y no te destruye la capa superficial. Eso es ser no ablativo. Y el ablativo hace orificios, en donde puedes utilizar los complementos de meter en los orificios el plasma rico en plaquetas, el ácido hialurónico, etcétera, etcétera. Quieres meterle vitamina C, le puedes meter vitamina C, lo que quieras. Para eso son los orificios. Eso te va a reforzar el procedimiento. Literalmente haría un canal hacia la dermis profunda para absorber los nutrientes o lo que sea que le pongas. Exactamente.
Y eso te puede dar más duración del efecto del procedimiento. O trabajar en conjunto, ¿no? Estás haciendo 2 procedimientos en uno. Estás dañando para generar calor que retense las fibras y aparte estás nutriendo con la sustancia que pones a través de ellos, ¿no? Sí, en el caso del láser sí. ¿Aplica también para la zona genital? Sí, claro, para la zona genital. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando utilizas diodo. Si vas a utilizar radiofrecuencia o vas a utilizar diodo, o vas a utilizar CO2 o vas a utilizar herbio, o vas a utilizar neodimio. Entonces, si tú quieres ir al fondo del folículo, destruir la raíz del folículo, tienes que utilizar el diodo. El otro efecto de los otros es ir envejeciendo el vello hasta que desaparece. Se lo va deteriorando. Considerando que sin melanina no hay daño. En el caso de la pigmentación. Tiene que ser pigmentación del vello color oscuro, no puede ser cana. Así es. Tiene que ser, por ejemplo, en el herbio, el caso es vello oscuro, piel clara. Si no, no te funciona. Interesante. Entonces, pues hay muchas cosas. La pregunta del millón. Sí. ¿Se puede utilizar en área interglútea o para blanqueamiento de la zona perianal en el caso del fraccionado? Sí, pero lo que te digo es que para despigmentar es un tema muy difícil. ¿En caso de pigmentación muy leve? Sí, eso tiene buenos resultados. Hasta te puedes ir con el puro ácido tranexámico, que hay solo cremas, que no son baratas. ¿El nivel de toxicidad considerando que está cerca de zonas blandas? No, normalmente no te pasa nada. Pero sí, el tema de la pigmentación es un tema aparte. También que tiene que ver con las hormonas, ¿no? Y ese es tema aparte. Además, sí puede, es un tema muy difícil. Entonces, pues la idea es que tu público se informe y ya con esta pequeña introducción, que después podemos ampliarla más específicamente separando cada aparato y ya viendo resultados y hasta podemos pasar videos o lo que sea para que se empapen de esta información y sepan al 100% qué es lo que se les va a hacer. La idea es que el plan es que venga yo a hacerle los procedimientos aquí a Monterrey, dentro de un consultorio, sin internarlas en un hospital, y van a estar digamos satisfechas con ese tratamiento. Genial. Ahora les comento que va a estar la charla completa en nuestro canal de YouTube. Ahí podemos poner incluso las imágenes y las siguientes charlas, ¿verdad? Con la información al final. Sí, si ustedes se meten en internet inclusive, pueden buscar en YouTube los videos de los procedimientos. Ahí están bien explicados y muy didácticos, muy gráficos. Y con eso van a completar lo que yo les estoy diciendo en esta entrevista tan hermosa y tan conveniente. ¿Algo más? Nada más, muchísimas gracias por acompañarnos, me encantó el tema, ojalá que tengamos mucha audiencia porque no es algo de lo que se suele hablar. Algunas mujeres sí tienen ese tema como tabú, de que pues si te embelleces todo, ¿por qué no embelleces la parte íntima, no? Que también se está poniendo de moda, pero casi nadie habla del rejuvenecimiento vaginal sin cirugía. Muchísimas gracias. No, al contrario, por último, porque hasta mejora la relación de pareja. Claro. Que eso es muy importante. Muchísimas gracias por venir al podcast.